Se utilizó un espectrofotómetro Perkin-Elmer y las medidas fotométricas se hicieron a 287 nanómetros la longitud de onda correspondiente a la máxima absorción que mostró la solución de yodo en el patrón de agua de mar de 0,35 partes por mil de salinidad. Como bien se puede observar en la figura, el nivel alcanzado de la curva antes de descender de su punto de equivalencia es de 287 nanómetros. Las soluciones ácidas de yodo son sensibles a fotooxidación, por lo que los registros fotométricos se hicieron lo más rápidamente posible una vez acidificadas las muestras, para descontar la absorbancia debida a turbidez de la muestra, coloración natural o cualquier absorción de luz ultravioleta por compuestos diferentes al yodo. Cada patrón de agua de mar se diluyó 1 a 10 y se registró su absorbancia en las mismas condiciones. Finalmente, con la información obtenida en cada ensayo de salinidad, se elaboraron las curvas de calibración de la concentración de oxígeno en función de la absorbancia. Desde principios del presente siglo, el análisis del oxígeno disuelto en el agua se realiza generalmente por el método de Winkler, de 1975-1979, cuando se evalúa el oxígeno en aguas naturales dulces o estuarinas, que tienen una marcada influencia terrígena. El método de Winkler está sujeto a diversas interferencias del tipo químico, como son sulfuros, nitritos, hierros, carbonos, entre otros. Las interferencias se pueden eliminar empleando las modificaciones que se han introducido a la técnica original de Carritt y Carpenter en 1966. Sin embargo, como el análisis implica una titulación final de yodo con tiosulfato sódico y permanece latente la posibilidad de cometer errores sistemáticos en la estandarización del tiosulfato o durante la misma titulación, en años recientes se ha propuesto la espectrofotometría ultravioleta como una alternativa a este último paso del proceso analítico. Esto, según Brenkaun y Klein en 1969. En este trabajo se aplicó esta variante fotométrica para analizar el oxígeno en aguas fluviales, estuarinas y marinas, y se compararon estadísticamente los resultados con los obtenidos mediante la titulación convencional con tiosulfato. Inicialmente se estableció la relación entre la absorción ultravioleta de la solución de yodo y la concentración de oxígeno disuelto en diferentes niveles salinos. Para lo anterior se prepararon soluciones entre 0 y 35 partes por mil de salinidad con agua de mar estándar y se aplicaron a cada una de las concentraciones de oxígeno entre 1 y 7 mililitros por litro. En cada caso se llenó una botella de vidrio con 2 litros de agua de mar estándar de la salinidad ensayada. Se desalojó el oxígeno burbujeando nitrógeno puro y con una bomba de acuario se aireó gradualmente el agua hasta obtener cada nivel de oxígeno deseado con ayuda de un oxímetro. Se interrumpió la aireación, se submuestreó el agua a una botella de vidrio forada y se determinó su concentración exacta de oxígeno disuelto mediante la técnica de Winkler convencional, valorando el yodo liberado con tiosulfato de sodio a 0,02 normal. De la misma solución de yodo se tomó una alícuota de 5 mililitros, se diluyó a 50 mililitros en un balón aforado y se midió su absorbancia en una celda de cuarzo de 10 milímetros contra agua destilada como blanco de referencia. En la tabla 1 se puede observar cómo se representa el análisis de regresión y las ecuaciones fotométricas que relacionan para cada ensayo de salinidad de absorbancia A de las soluciones de yodo con las concentraciones de oxígeno disuelto, C medidas por titulación. El análisis de inferencia estadística de Wannikat en 1981 demostró que el coeficiente de regresión poblacional a cada curva corresponde a una correlación lineal verdadera entre las variables A y C.
lo que garantiza el cumplimiento de la ley de Beer y permite plantear en cada caso una ecuación fotométrica en la forma lineal, siendo A mayúscula igual a A minúscula por C más B minúscula. Con la información global de los 5 ensayos de salinidad, se elaboró una gráfica única de la absorbancia en función de la concentración de oxígeno. Se puede observar en la figura 2, donde el análisis de regresión de la curva de calibración mostró una alta correlación lineal, lo que permitió utilizar la ecuación fotométrica resultante para calcular el oxígeno disuelto en 3 tipos de agua natural, dentro del intervalo salino estudiado de 0 menos 35%. Se puede observar en la tabla 2, donde se ilustran las concentraciones de oxígeno que se obtuvieron por titulación y fotometría en muestra del agua fluvial que se extrajo del río Manzanares, de un sistema salobre estuariano que se extrajo de la Ciénaga Grande y de agua marina, la cual la muestra se extrajo de la bahía de Santa Marta, cuyas salinidades respectivas son 0,25. Para el análisis estadístico comparativo de los resultados se aplicó la prueba T-Student, según el método de las diferencias para los datos apareados, esto según Stifler en 1981, y se demostró que los 3 tipos de agua no existe entre ellas una diferencia estadística significativa entre las concentraciones de oxígeno obtenidas mediante ambas técnicas. Las mediciones fotométricas consumieron entre 30 y 40% del tiempo que se requiere para la titulación con tiosulfato. Esto, conjuntamente con la economía de reactivos químicos, representa una ventaja importante sobre la técnica convencional y puede ser particularmente útil cuando se determina de manera rutinaria el oxígeno en numerosas muestras de agua. Es necesario recomendar que cada analista establezca experimentalmente la curva espectrofotométrica correspondiente al tipo de agua y equipo instrumental empleado. Los resultados demuestran la factibilidad de aplicar la espectrofotometría ultravioleta como una alternativa a la técnica de titulación, para así analizar el oxígeno disuelto por el método de Winkler en aguas naturales dentro de un amplio intervalo salino. Si algo me gusta es estar contigo, acariciarte y hablarte al oído. Chuleta, no sé qué tienes tú que